Hoy hablaremos sobre el conflicto en Ucrania, el cual es un tema crucial en el derecho internacional público, porque pone en juego los principios de soberanía e integridad territorial. Durante el 2022, la ocupación militar rusa desafió el orden internacional, movilizando a la ONU y la OTAN con sanciones y apoyo a Ucrania. Además, este caso revela las limitaciones de los mecanismos globales y la urgencia de fortalecer el multilateralismo para garantizar la paz y proteger los derechos humanos. Seleccionamos este tema porque muestra cómo las crisis diplomáticas pueden escalar en enfrentamientos prolongados, afectando a las partes involucradas y a la comunidad internacional, permitiendo también analizar el impacto y los límites del derecho internacional público en conflictos armados contemporáneos. En cuanto a los conceptos claves del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, se exponen a continuación. La disputa entre Rusia y Ucrania se puede entender a través de los principios fundamentales del derecho internacional público. En primer término, la soberanía e integridad territorial son esenciales, ya que garantizan que los estados controlen su jurisdicción sin interferencias externas. De manera que la invasión de Rusia a Ucrania constituye una transgresión innegable a estos principios, generando condenas internacionales. Posteriormente, el derecho a la autodeterminación facilita la capacidad de los pueblos para decidir su destino político. De este modo, Ucrania, en su aspiración de integrarse a Europa, la OTAN, enfrenta la oposición de Rusia, que busca mantener su influencia. Este principio subyace tanto en la resistencia ucraniana para recuperar territorios, como en su defensa de su seguridad nacional. En otro punto, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario juegan un papel central, debido a que las crisis han causado más de 14 millones de desplazados y numerosas agresiones contra instalaciones esenciales, afectando gravemente a la población civil. Estos marcos legales buscan proteger a los ciudadanos y aseverar el respeto por las leyes humanitarias. En esta perspectiva, el futuro del enfrentamiento sigue siendo incierto, por lo que alcanzar la paz duradera solo será posible si se respetan la soberanía, los derechos humanos y el derecho internacional público, respaldados por el esfuerzo multilateral. Ahora bien, esos conceptos se aplican en casos o situaciones actuales dentro de la controversia de la siguiente manera. En 2014, Rusia ocupó Crimea, marcando el inicio de un conflicto que atentó contra la autonomía territorial de Ucrania. Este acto fue calificado como una infracción al principio de soberanía territorial, tal como lo reafirmó la Asamblea General de la ONU, la cual declaró que Crimea sigue siendo parte de Ucrania. No obstante, la situación se intensificó considerablemente en 2022, con la invasión a gran escala, exacerbando las tensiones y las violaciones de derechos humanos. Desde ese momento, la Corte Penal Internacional ha documentado crímenes de guerra que incluyen ataques a infraestructuras civiles, demostrando serias violaciones al derecho internacional humanitario. Por el contrario, Ucrania ha invocado el principio de autodeterminación, respaldado por resoluciones internacionales que condenan las acciones rusas y refuerzan su derecho a defender su soberanía. Como resultado, en 2024, esta disputa alcanzó nuevas dimensiones, como las ofensivas ucranianas en territorio ruso, reflejando su esfuerzo por establecer este principio. En respuesta, Rusia incrementó los ataques a infraestructuras esenciales, agravando las violaciones de derechos humanos y atrayendo mayor atención internacional. En vista de esto, la comunidad internacional ha respondido con sanciones económicas y apoyo humanitario, buscando contener el enfrentamiento y sentar las bases para una solución negociada que respete la soberanía de Ucrania y fortalezca el marco del derecho internacional público. Además, hay que tener en cuenta que esta controversia tiene una dimensión global, pues Estados Unidos ha brindado misiles de largo alcance y apoyo económico de $70.800 millones a Ucrania, mientras que Rusia cuenta con el apoyo de Corea del Norte. Por lo tanto, este panorama geopolítico dificulta una resolución negociada, aunque Donald Trump está intentando mediar para lograr una solución que respete la soberanía ucraniana. Se presenta una reflexión crítica sobre las implicaciones del tema en el ámbito internacional, por ejemplo, derechos humanos, soberanía, medio ambiente, conflictos internacionales.
La guerra entre Rusia y Ucrania tiene profundas repercusiones internacionales, particularmente en los derechos humanos, la soberanía y el medio ambiente, y los problemas mundiales. En primer lugar, las violaciones masivas de derechos humanos, con miles de muertos y millones de desplazados, muestran la fragilidad del derecho internacional humanitario para proteger a las víctimas y exigir justicia por los crímenes de guerra. En cuanto a la soberanía, el conflicto enfrenta dos principios clave: el derecho de autodeterminación y respeto por las fronteras internacionales, dado que ese enfrentamiento dificulta la operación del sistema internacional, el cual promueve la no intervención y la integridad territorial de los estados. Asimismo, los daños ambientales son alarmantes, con devastaciones de infraestructuras y ecosistemas, que podrían tener como consecuencias duraderas más allá de Ucrania, destacando la necesidad de una de la reconstrucción sostenible. Desde una perspectiva global, la guerra ha profundizado la polarización entre las potencias mundiales, dividiendo a Occidente, liderando por Estados Unidos, y a Rusia, apoyando por China, lo que debilita el multilateralismo y la obstaculización de la cooperación internacional en temas globales como el cambio climático y la seguridad. Por último, respecto a que si la controversia es arbitraria, no lo es, porque el concepto de arbitrariedad implica actuar sin justificación legal o moral, y la acción militar rusa carece de fundamento legítimo bajo el derecho internacional público, es decir, que más allá de un acto arbitrario es una clara infracción de normas internacionales motivadas por el interés de Rusia en mantener su dominio estratégico en el territorio. En resumen, la tensión entre Rusia y Ucrania revela las fallas del derecho internacional público en salvaguardar la soberanía y los derechos humanos. Aunque las condenas y sanciones internacionales han sido claras, la situación sigue demostrando la fragilidad del sistema global para evitar la agresión militar y garantizar la paz. Es por ello que el derecho a la autodeterminación y el respeto por las fronteras internacionales siguen siendo principios clave. Sin embargo, el impacto del derecho internacional ha sido limitado, ya que las respuestas no han sido suficientes para frenar las violaciones a gran escala. Para solucionar esa crisis es necesaria una negociación directa entre ambas partes, mediada por organismos internacionales, y un referéndum supervisado por estos en las zonas disputadas, con el fin de respetar la autodeterminación de los pueblos. En pocas palabras, solo a través de un sistema internacional fortalecido y un enfoque colaborativo se podrá alcanzar una paz duradera y evitar futuras crisis similares.